Imagina que un día te despiertas, estás en casa en completo silencio y de un momento a otro comienzas a sentir un ruido intenso en tu oído. Comienzas a buscar la causa y no la encuentras. Y cuando te das cuenta, la tienes tú mismo. Eres tú el único que lo escucha. Y es un ruido que se está haciendo continuo a lo largo del día y está evitando que hagas tus cosas, que descanses, que pienses, que trabajes. Eso se llama tinnitus y afecta a muchísimas personas a nivel mundial. Hay datos de que puede llegar a afectar aproximadamente a 770 millones de personas en Estados Unidos, donde están las estadísticas. El tinnitus es un ruido que también se conoce como acúfeno, que puede tener muchas variantes. Puede ser desde agudo hasta grave e incluso con la sensación de electricidad en el oído. En cuanto a sus causas, no se conocen muy bien. Se cree que podría ser un problema a nivel de la colección de los nervios auditivos, también un problema en todo el aparato de conducción de la audición o incluso alguna alteración en la corteza cerebral donde se procesa las conducciones auditivas. Pero es algo que realmente no tiene una causa real. Se estima, y hay datos, que afecta más que todo a un 14.4% de los adultos a nivel mundial y que puede afectar incluso en un 13% a niños y adolescentes. Hasta un 48% de las personas que lo sufren tienden a sufrir de ansiedad y depresión porque realmente llega a ser muy molesto y afecta muchísimo la calidad de vida. E incluso muchas de las personas que lo sufren terminan sufriendo también de ideas autolíticas o de autoeliminación, que también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es una condición que afecta muchísimo la calidad de vida y esto es algo que quiero que entiendas, y yo creo que si estás viendo de pronto este video o escuchando este podcast, pues muy probablemente lo sabrás. También hay que tener en cuenta que al no tener unas causas claras de por qué ocurre el tinnitus, pues obviamente tampoco hay un tratamiento. Hay terapias de una reactivación de la audición, reeducación auditiva, terapia cognitivo-conductual para aprender a llevarlo. También hay algunos fármacos que se utilizan, pero realmente no hay una solución. Dentro de todo, hay un estudio reciente que salió en el 2025 que intenta relacionar si hay algunos alimentos que puedan tanto como provocarlo o alimentos que puedan llegar a prevenirlo incluso. Y aquí fue donde salió este estudio de este año, publicado en el BMJ Open y que fue realizado en el Instituto Nacional o en la Universidad de Medicina Tradicional China. Este estudio se llama la Asociación de 15 factores dietéticos comunes en el tinnitus, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales. Aquí cabe la cuenta decir que este estudio utilizó unos métodos estadísticos muy rigurosos con todos los estándares internacionales, por lo cual sus datos pues nos dan una gran posibilidad de poder llegar a conclusiones. ¿Qué encontraron en este estudio? Primero, que habían unos alimentos comunes en todas estas personas que podían aumentar, incluso estar relacionados con los síntomas del tinnitus, y hay otros alimentos enfrente de ellos que pueden incluso llegarlo a prevenir. Vamos a hablar específicamente de aquellos que los llegan a prevenir. En primer lugar, encontraron que las frutas reducían la probabilidad de tener tinnitus en un 35%. ¿Cuál sería la razón? Principalmente a los antioxidantes que tienen las frutas y su capacidad de mejorar esa circulación por ese efecto antioxidativo. Aquí hablamos que no se habló de alguna fruta en específica, sino en el conjunto de frutas. También se relaciona esa mejoría o prevención del vértigo con la fibra dietaria. Aquellas personas que consumían más fibra disminuyeron el riesgo aproximadamente un 9% de presentar tinnitus. Se cree que es por una mejoría en la sensibilidad de la insulina, lo que lleva de por sí a disminuir la inflamación de manera global, que son claves en mejorar la salud auditiva. El tercer alimento que se vio relacionado con la mejoría o prevención del tinnitus fue los productos lácteos. En este estudio encontraron que las personas que regularmente consumían elementos de la leche como el yogur y algunos quesos podían disminuir un 17% el riesgo de tener tinnitus, y esto se cree que sea porque mejora la función vascular y con esto la microcirculación al aparato del oído. Y finalmente el alimento que se vio relacionado fue la cafeína, que los autores dicen que es algo polémico porque sí es verdad que incluso hay algunos ensayos que muestran cómo la cafeína puede aumentar la sensación de tinnitus. En este caso se mostró que el consumo de 2 a 3 tazas podía disminuir hasta el 10% o prevenir hasta un 10% los tinnitus, que es lo que realmente recomendamos desde la ciencia. Las causas se cree que es porque ayuda a reducir la ansiedad y mejora la atención, también aumentando la síntesis neuronal y la protección neuronal. Entonces, estos 4 alimentos, tanto las frutas como la fibra, como los lácteos y el café, podrían estar relacionados con la prevención del tinnitus. Ahora, ¿cuáles podrían aumentar el tinnitus? Que también se encontró en este estudio. Primero, dietas ricas en grasas saturadas,
como las carnes procesadas y los embutidos. Estas aumentaban el riesgo, sobre todo porque ya sabemos también por otros estudios que producen cierta lesión vascular y esto lleva a que haya más probabilidad de tener tinnitus. También recuerden que los tinnitus también ocurren muchas veces relacionados también con enfermedades metabólicas, que también tienen que ver mucho con este consumo de grasas saturadas. 2. Consumo elevado de azúcar. El azúcar de por sí es proinflamatoria. Cuando se consume grandes cantidades de azúcar aumenta la secreción de insulina y esto lleva a una inflamación crónica que puede terminar afectando la circulación al oído y con esto mayor probabilidad de tener tinnitus. Baja ingesta de agua, proteínas y vitaminas esenciales, especialmente las del grupo de vitamina B12 se ven relacionadas con la mayor probabilidad de tener tinnitus. Los cuadros de personas que tienen bajo consumo de agua, porque la hidratación es clave para la buena función de la microcirculación del oído, y buenas fuentes proteicas también son importantes para prevenirlo, es decir, personas que no tengan buen consumo de proteínas de alta calidad también tienen mucha probabilidad. Y en todo el rango que estamos hablando, también personas que llevan una dieta de alimentos ultraprocesados, pues también está relacionado con la aparición de tinnitus y eso también se encontró en este estudio. Hay un dato muy interesante que mostró que no había una relación de la disminución del tinnitus relacionada con dietas ricas en vegetales. Sin embargo, este dato, analizando otros estudios, sí que muestra alguna relación, sobre todo por lo mismo que se hablan las frutas antioxidantes y mejoría la inflamación sistémica. ¿Cuál sería el mensaje final de todo esto que estamos hablando en este podcast de plantas y alimentos funcionales? Que el tinnitus se puede manejar de diferentes maneras. Aparte del tratamiento convencional, también podemos comenzar a cuidarnos desde lo nutricional. Primera recomendación: comer fruta todos los días, manzana, arándanos, plátanos. Si no tienen ninguna contraindicación para comerlos, van a mejorar tus niveles de antioxidantes, van a dar vitaminas, minerales que van a mejorar potencialmente tu salud. 2. Agregar más fibra a la dieta, comer alimentos procesados, cereales integrales, que hoy en día ya los tenemos, panes integrales. Todo esto fomenta a aumentar la fibra a nivel intestinal y esto mejora la inflamación tanto local como sistémica, mejora la relación con la microbiota y esto va a llevar a mejor circulación. 3. El café, tomándolo 2 a 3 veces al día. Ya hemos hablado en este podcast del café y cómo disminuye el riesgo cardiovascular a largo plazo en ese rango de consumo, no más de 3 tazas al día. Puede mejorar la microcirculación y esto puede llevar a que mejore el tinnitus. Y por último, reduciendo los ultraprocesados, menos azúcar, menos fritos, pues vamos a tener mejor probabilidad de no tener el tinnitus o si lo tenemos, pues disminuirlo. El tinnitus es una condición que afecta muchísimo la calidad de vida. No hay ningún remedio mágico, no hay nada, sobre todo porque no conocemos realmente su etiología, pero sí que si mejoramos nuestro estilo de vida, incluido una alimentación, como siempre recomendamos, con una gran cantidad de verde, con buenos antioxidantes, con buenas fuentes proteicas, con buenas grasas, muy probablemente tengamos una solución para el mismo. Así que si tienes tinnitus y estás comiendo mal, pues la primera acción que te recomiendo es comienza a comer bien. Muy probablemente eso te va a ayudar. Nos vemos en otro programa de alimentos y plantas funcionales. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.